Retomamos nuestro estudio de la primera parte de historia de la Iglesia del Señor Jesucristo. Hemos cubierto ya el primer siglo, estamos en el segundo siglo. El miércoles inmediatamente anterior terminamos repasando algunas de las afirmaciones históricas que aparecen aquí con relación a los diferentes testimonios de personas que Dios utilizó. Tertuliano, Policarpo, Justino Mártir, en la transición del primer siglo hasta el segundo siglo. ¿En qué se identificaron ellos? En las doctrinas, básicamente en las mismas doctrinas que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Nunca debemos pasar por alto que la palabra de Dios ya en Efesios capítulo 2, en el verso número 20, es muy importante recordar esto. Hay varios textos, pero pues algunos de los textos que hemos venido resaltando y que lentamente vamos memorizando o recordando, pues nos demuestran cómo doctrinalmente la Iglesia de Cristo siempre ha permanecido en la sana doctrina, siempre separando la doctrina de Dios de la de hombres y de la de demonios. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La comparación que se usa aquí, pues es la de una edificación, pero trasladada a las verdades de Cristo, fueron transmitidas a los apóstoles, obviamente estaban fundamentadas desde el Antiguo Testamento, profetas, o sea, los predicadores, las personas que enseñaban en nombre de Dios, que no eran apóstoles, pero que fueron utilizados por Dios, caso, por ejemplo, de Lucas y otros, que pues son bastante conocidos en el Nuevo Testamento. Pero pues la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es un texto que siempre lo debemos tener en cuenta, como el texto de Hechos capítulo 2, en el verso, a partir del verso número 40, ahí también se reafirma en el momento en que la iglesia de Cristo es sumergida en el Espíritu Santo. Pedro predica un mensaje de salvación. Sed salvos de esta perversa generación, termina diciendo el verso 40, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, Hechos 2, 41, y se añadieron, es decir, que se añadieron a la iglesia como miembros aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el verso 42, en la comunión, o sea, en el compañerismo unos con otros, partiendo desde congregarse, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Siempre se enfatiza que lo que enseñó Cristo lo enseñaron los apóstoles y lo ha enseñado la Iglesia de Cristo. Demostrado eso a la luz del primer siglo y hacia el segundo siglo, pues miramos que las doctrinas de estas personas que acabé de mencionar y que aparecen allí a partir de capítulo número 13, Tertuliano, Policarpo y Justino Mártir, pues hacia el siglo segundo ellos también permanecieron, pues como siervos del Señor, pero siempre pues sujetos a las iglesias del Señor Jesucristo. No sé si hasta ahí, hasta el capítulo 13, habrá alguna inquietud, alguna pregunta que podamos absolver, porque pues en el texto hace ese énfasis, va haciendo una descripción de cada una de las doctrinas que ellos presentaban a la luz de la palabra de Dios y que obviamente pues eran respaldados por cada una de las iglesias donde ellos estuvieron predicando. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, alguna inquietud, alguna aclaración. Pastor, había la fecha o sea,
Una cosa que creo que alguna vez he preguntado, porque no sigo ahí con algunas dudas y me gustaría profundizar en el estudio o la comprensión del momento donde se empieza a escribir el, el Nuevo Testamento. O sea, Sí. hay algunos que dicen que únicamente los primeros escritos que hay están como precisamente del capítulo que empezaríamos, que es del año 300 en adelante. Entonces, no sé si tiene alguna información ahí más sobre ese tema. Eh, no, es decir, cuando se habla de los apóstoles, ¿sí? Doctrina de los apóstoles, voy a citar solamente un ejemplo. El ejemplo de Mateo, que es muy conocido, muy estudiado. Eh, Mateo fue escrito para judíos. Mateo fue llamado aproximadamente hacia los años 30. No sabemos cuántos años tenía Mateo ahí, pero suponiendo que fue muy contemporáneo al Señor Jesucristo, estaba alrededor de los 30. Se termina de escribir el libro de Mateo en la década de los años 60. Entonces, ¿qué significa? Que la escritura del Nuevo Testamento fue un proceso. En ese proceso, pues se invirtió una enorme cantidad de tiempo, ¿sí? Y en ese caso, pues en lo que enfatiza Mateo, obviamente guiado por Dios, era en contestar si realmente era Cristo quien cumplía las profecías también para el pueblo judío, ¿sí? Como hijo de David, o sea, como descendiente de David. Las profecías del Antiguo Testamento con relación al Mesías, al reino de los cielos. Eh, Siempre es bueno enfatizar en esto porque pues el tema del libro es Cristo, no solo como Salvador, sino también como Rey. Entonces fueron procesos bastante largos y bastante extensos. Si uno va, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, casi en todas las Biblias de estudio tienen una introducción donde se hace una breve explicación, ¿sí? El libro de Marcos pues, fue escrito o sea, terminado de escribir la década de los 50. Es muy reconocido que para escribir un libro en esa época había que hacer un proceso muy largo para conseguir el material en que se iba a escribir. A veces eran papiros de fibra vegetal, otras veces eran pieles de animales, y prepararlos, organizarlos, conseguirlos, no solamente era muy difícil, sino costoso. Y la escritura sobre ellos era también tremendamente lento. Hoy escribimos muy rápido una frase en una hoja de papel y obviamente muchísimo más en un computador, ¿sí? Pero en esa época no. En esa época había que usar una enorme cantidad de recursos muy escasos y muy difíciles de conseguir. Se usaban los famosos amanuenses, o sea, los secretarios, personas que sabían escribir y que ayudaban en esa labor porque era muy lento el proceso, ¿sí? Caso de Lucas, por ejemplo, caso de Lucas, pues también se considera que fue hacia la década del año 60. Entonces, en la década del 60 más o menos, fue un evangelio y fue dedicado a uno de los grandes funcionarios, Teófilo, pero pues obviamente, aunque era específico para él, pues servía para cualquier ser humano para llevarle a la salvación, en el caso de nosotros los creyentes. Juan es uno de los casos más típicos porque pues el Evangelio de Juan pues fue década del 80. Entonces, hermanos, esa introducción lo que nos da a nosotros a entender es que la construcción del Nuevo Testamento demoró, es decir, hacia el primer siglo estaba ya terminada de escribir, pero no estaba organizada en lo que se conoce técnicamente como el canon del Nuevo Testamento.
Es decir, desde el año 33 hasta el año 100, estamos hablando de 67 años, durante esos 67 años, lentamente se fue escribiendo el Nuevo Testamento y se finalizó con el apóstol Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Las demás cartas, pues, o los demás textos del Nuevo Testamento, Lucas, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas también, y también fue como muy paralelo al Evangelio de Lucas, porque Hechos es un libro de actas, y en los viajes de misioneros del apóstol Pablo, pues imaginémonos lo tremendamente difícil que era cargar las pieles o cargar los papiros, que eran rollos, transportarlos, cuando muchas veces en los naufragios o había que montar en embarcaciones, viajar, perdón, en embarcaciones donde no era nada fácil llevar los textos de la palabra de Dios. Entonces eso digamos que hasta el año 100, ya la organización del canon, porque ¿qué sucedió a partir de ese momento? Que empiezan a construirse copias de esos evangelios, de las cartas, y de hecho, pues empezaron a circular parte de esos libros, parte de esas copias de esos libros, ¿sí? Se puede decir que actualmente lo que hay son copias de los libros. Los originales, pues no se ha certificado realmente un original como tal. Lo que se preservan, lo que se logran preservar son copias. Entonces, hermano, durante esos 100 años, los otros 200 años, hacia el año 300, pues fue como la deliberación, el análisis, de si un texto era realmente respaldado, escrito por un apóstol o respaldado por un apóstol, ¿sí? O si no lo era. Entonces, en ese proceso, hasta lo que vimos en bibliología, que fue cuando se definen los 27 libros del Nuevo Testamento como el canon, o sea, el conjunto de libros. Canon significa conjunto de libros que cumplían las reglas de ser. Número 1, inspirados por Dios. Número 2, escritos por un apóstol o respaldados por un apóstol. Número 3, que tuvieran coherencia, es decir, que no entraran en contradicciones. Y número 4, pues obviamente que preservaran realmente la sana doctrina. Por ejemplo, si uno mira 2 Timoteo 4, que fue de los últimos libros, cerca del año 70, Pablo desde la prisión del Imperio Romano está escribiendo a Timoteo. Nerón le tenía allí detenido, sabía que su muerte estaba próxima, y es una carta de muchísima inspiración, porque es una carta que prácticamente hace como un balance de la vida que Dios le dio y del servicio a Dios, como un buen soldado de Jesucristo. Anticipa el abandono de la verdad, de la apostasía de los últimos días, la inspiración de las Escrituras, los galardones, en fin. Es una obra que tiene 4 capítulos, pero que definitivamente tiene una gran utilidad espiritual. 2 Timoteo 4, uno puede leer desde el verso 9. Pronto a verme, no sé si estamos ahí todos. 2 Timoteo 4, 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas inició en el ministerio con el apóstol Pablo, pues, como dice la Biblia, amó al mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, fijémonos que de ese equipo que estaba compuesto mínimo de Pablo y de esas 3 personas, esas 3 ya no estaban. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y dice el 13 que es supremamente importante. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Sí?
y los libros, mayormente los pergaminos. Esas cárceles eran muy frías y por eso pues está pidiendo algo para mejorar la temperatura en el cuerpo. Y cuando dice los libros, mayormente los pergaminos, pues uno puede ver la importancia de cómo Timoteo tenía una parte, ¿sí?, de la palabra de Dios. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo, pues sabemos que no tenía la costumbre de vengarse en la parte humana, sino dejarle las cosas a Dios. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, entonces ahí está, digamos, como una semblanza para ir reconociendo ese proceso de construcción, tanto en el primer siglo y luego de definición hasta el año 300, cuando las iglesias finalmente acogieron el canon de los 27 libros, que pues ahí en bibliología está, pues hay un capítulo entero dedicado a ese proceso y a esa aprobación de esos libros. Pastor Plácido, bienvenido. Hermana Sandra, bienvenida. No sé, hermano Andrés, si tiene alguna otra inquietud. Gracias, pastor. Esto sí queda, por lo menos en lo básico, absuelta la inquietud. Sí, señor, gracias. Mucho gusto. Muy bien, capítulo 14. Capítulo 14 habla de los montanistas. Inicia ahí, vamos a tratar de compartir aquí. Después del texto bíblico de 1 de Pedro 4, del 14 al 17, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Esta es una traducción un poquito más antigua de la Reina Valera. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 de Pedro 4, del 14 al 17. Porque el asunto de la persecución, pues obviamente apenas empezaba. Serían 200 años muy fuertes de persecución contra la Iglesia de Cristo por parte del Imperio Romano. Se puede decir que todos, con excepción al final de Constantino, pues tuvieron prácticas supremamente atroces. Algunas de ellas están ahí narradas de una manera muy resumida en el libro. Y una de las características de este libro, pues es que cita a historiadores que, pues, aunque no son tan fáciles de conseguir, pues sí es el resultado de una investigación, valga la redundancia, bastante amplia y profunda. Llama la atención cómo empieza, contemporáneo, o sea, en el mismo tiempo, a Justino Marte y poco menos de 50 años después de la muerte de Juan el Apóstol, Montano apareció. Y esto sucedió en el Asia Menor, entre las escenas que distinguieron las labores apostólicas. Montano era un sencillo hombre de Dios lleno del fuego apostólico. Esto quiere decir que, pues, en cierto modo estaba muy decidido a defender lo que enseñó Cristo y los apóstoles. Dice que protestó contra la corrupción y los horrores que ya estaban invadiendo algunas iglesias. Ninguna iglesia es exenta de errores. El asunto es corregirse, pero también el asunto es que muchas veces las iglesias pues terminan complaciéndose con los errores porque humanamente pues es mucho más frecuente y entre comillas más fácil pues desviarse que permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es altamente costoso porque se necesita depender de Dios, no de las circunstancias, ni de las emociones, ni de las opiniones humanas, ni de los argumentos, ni nada de esto. El contenido
contenido de la aporte que podemos encontrar en los montanistas o en Montano, fijémonos que ahí la iglesia no se llamaba Iglesia Bautista. Ahí bien podría llamarse Iglesia Montanista, porque el nombre es secundario, ¿sí? Por ejemplo, miremos un poquito más adelante donde dice todo este movimiento, como fue llamado, fomentó el avivamiento del cristianismo apostólico contra las perversas miras de la iglesia como una institución social y mundana. Una iglesia pura con todos sus miembros convertidos y espirituales fue su aspiración. Y hay algo bien interesante ahí, dice el bautismo de infantes, o sea, de niños sin haberse arrepentido y haber creído, como declara Nander, aún no había sido introducido. ¿Sí? Cita ahí un historiador, cita el volumen, cita la página, y tenemos ahí, pues, muy claramente definida, pues, la doctrina del bautismo como Cristo la enseñó, con los 4 requisitos. Eso no es para nada fácil de aceptar, es totalmente sobrenatural. Normalmente el ser humano se va a las formas y no al fondo. ¿Sí? Y pues esa tendencia que tenemos todos empezó a invadir a las iglesias y pues era, entre comillas, mucho mejor para ellos empezar a decir, a preguntarse por lo menos, ¿por qué no bautizamos los niños? Y bueno, todo eso que ya hemos estudiado en otra oportunidad. Estas personas llamadas montanistas sostenían el bautismo de los creyentes, la independencia de las iglesias, cada uno con su propio obispo o pastor, que son sinónimos, fueron las mismas que hoy se podrían llamar bautistas. Y hay otro historiador que se cita ahí, Hernac, y dice que demandaban la preservación de las formas originales de las iglesias y el regreso a la pureza y simplicidad. Entonces, ahí se hace una clara explicación y defensa de que en el segundo y tercer siglo, que fueron siglos de fuerte persecución, lo que predominó de parte del mundo hacia la iglesia fue persecución, y la iglesia, como siempre, pues permaneció firme en las verdades que Dios le enseñó. Pero si uno consulta un poquito, por ejemplo, si uno va a internet y consulta sobre Montano, pues no va a encontrar nada de esto, porque lo que va a encontrar es una acusación de que Montano era una persona que enseñaba sobre las profecías, o sea, profecías sin tener en cuenta, o sea, la palabra de Dios no reconocen que Montano fue una persona que preservó las doctrinas de los apóstoles, sino más bien es acusado de ser una persona que fomentaba dones espirituales sobrenaturales con relación a la profecía. Es decir, lo acusan de ser una persona que buscaba como añadir nuevas revelaciones a la palabra de Dios. Si tenemos la oportunidad, podemos mirar ahí en internet brevemente lo que aparece sobre Montano. Inicialmente podemos ver Montano. Bueno, en este mapa que estamos observando aquí, estamos observando un mapa dos puntos de referencia. No alcanzo a ver aquí muy bien. Frigia, Lidia, en la época del montanismo. ¿Sí? Podemos ver ahí esa parte de Asia, una península, o sea, un saliente que está de la parte continental, hablando de la parte geográfica, y lo que vemos es muy cercanas las pequeñas ciudades que habían. Hacia el nororiente, pues encontramos Galacia, encontramos pues varias provincias. ¿Sí? El miércoles anterior veíamos cómo en Galacia habían varias iglesias locales, porque habla a las iglesias de Galacia. ¿Sí?
Entonces, la exhortación de Dios a través de Juan a las 7 iglesias, pues estaban localizadas en este sitio. Ya el evangelio pues se había extendido a esa parte. Es bueno recordar que Dios le encaminó a Pablo primero a Europa para Filipos, y después sí lo encaminó hacia el continente asiático, pues porque Dios sabe todo de antemano y Él puede encaminar hacia toda la verdad. Entonces, en esta parte, el montanismo fue bastante fuerte, es decir, ya no solamente en Judea, en Samaria, en Galilea, sino también hacia este sector, ¿sí? Pero miremos brevemente qué se plantea sobre el montanismo, porque pues en términos populares, Montano es clasificado como hereje, ¿sí? No es nada extraño, porque a la Iglesia de Cristo también se le acusó de ser hereje. Ahí podemos leer. Ahí podemos leer. Gracias. Entonces, miramos ahí lo que dice sobre el montanismo. Si ustedes tienen la oportunidad, mírenlo. Entonces, hay un signo de interrogación porque pues no hay, según ellos, una certeza sobre el día del nacimiento, perdón. Pero más o menos está iniciando el siglo II. Habla de Ardababao, la ciudad donde posiblemente nació, es decir, territorio de la actual Turquía. Bueno, todo eso ustedes lo pueden leer ahí. Hacia el año 156 después de recibir el bautismo. Supremamente importante ese detalle que se presenta acá, porque significa que se bautizó después de haber recibido a Cristo, ¿sí? En ningún momento se practicaba el bautismo de niños ahí, ¿sí? Y dice que fue asistido por 2 profetisas, y están los nombres ahí. Y dice que comienza a anunciar el comienzo, valga la redundancia, de una nueva era en la iglesia, en la que llama la era del Espíritu, al considerarse directamente enviado por el Espíritu Santo. Luego habla del montanismo y habla un poco más adelante había comenzado una nueva era, por ahí. Un poco más abajo dice, muy interesante lo que dice ahí, esa nueva edad se caracterizaba por una vida moral más rigurosa. Está hablando de una vida espiritual, de igual modo que el Sermón del Monte había enseñado una doctrina más rigurosa que el Antiguo Testamento. La razón por la que el resto de la iglesia se opuso a la predicación de los montanistas no fue su énfasis en las profecías, sino lo que pretendían en el sentido de que ahora comenzaba una nueva era, el fin de la historia. ¿Sí? Pues son referencias de críticos del montanismo, pero pues uno puede ver que se carece de objetividad porque no se presenta la otra parte. Montano fue calificado como hereje precisamente por hacer énfasis en el testimonio. Y pues el testimonio es lo que valida el cristianismo y también valida la sana doctrina. Si miramos Hechos, capítulo 24, en el verso 14, Hechos capítulo 24, en el verso 14,
pues también vamos a encontrar que ya en la Biblia, pues a la Iglesia de Cristo, Hechos 24:14. Cuando Pablo está en su defensa ante Félix, el funcionario del Imperio Romano. Ahí en el chat colgué un Hechos enlace. 24:14. Manuel, hermano Manuel, ¿está diciendo algo? Sí, que ahí en el chat colgué un enlace de un documento que encontré acerca de los montanistas, pues que vale la pena mirarlo. Tiene varias referencias, varias citas, varias bibliografías, entonces vale la pena pues mirarlo. Gracias, muchas gracias. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pues Pablo está haciendo una defensa, el apóstol aquí, y pues en la última etapa también de su ministerio, como ya lo habíamos mencionado. Entonces fijémonos que a la iglesia de Cristo pues se le llamaba herejes, también se le calificó de herejes. La palabra hereje significa que causa división o que produce división, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es como para tratar de complementar un poco la parte de los montanistas, o sea, Montano, Tertuliano. Yo sí les animo a que si ustedes tienen la posibilidad, miren en detalle lo que menciona el libro, porque el libro no solamente hace énfasis en el liderazgo de estas personas, sino también en la firmeza que tiene que ver con la doctrina, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, en otro caso, ahí en la misma parte, por ejemplo, un poquito adelante, al terminar el capítulo 14, hay un párrafo que dice la idea primaria, un poco más adelante creo. Un poco más atrás. Un poco más atrás. No. Empieza diciendo Armitage, es un historiador. Busquémoslo a ver si lo logramos encontrar. Sí.
Dice ahí, las iglesias de Asia Menor mantuvieron la nulidad del bautismo herético. A este principio se adherieron rigurosamente los montanistas y de Tertuliano pasó a Crispino. Entonces, fijémonos, los antagonistas del montanismo, pronto se opusieron al rebautismo. En 255 después de Cristo, Crispino consiguió la reunión de una convención, la cual decidió favorecer el principio estricto de rebautizar. En el año 253, Esteban, obispo de Roma, había excluido a todos los obispos de Asia Menor por tener tales ideas y les llamó anabautistas. Entonces hay una cita de un historiador, Newman, Historia de la Iglesia, volumen 1, página 170. Es bien importante resaltar lo que sigue diciendo ahí. En estas citas de diferentes autores sobre el montanismo, puede verse una división entre las iglesias y 4 doctrinas distintas sobre las cuales difirieron. Y ahí está la explicación. Entonces, pues la doctrina de la salvación, la doctrina del bautismo, la doctrina de la cena del Señor, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la familia, todo eso es necesariamente reconocido por estas iglesias que se llamaban montanistas. Tertuliano, pues aparece ahí también, hay una serie de descripciones ahí. Por ninguna parte, por ejemplo, se habla del purgatorio, pues sí, no tenemos el tiempo para ir a mirar en detalle eso, pero sí, hasta el capítulo número 15 se hace una descripción de las doctrinas, de las circunstancias históricas, de las citas de historiadores, valga la redundancia, que tenían pues la misma enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Hay un término técnico, no quiero pasar por alto porque se usa mucho hablando de la historia de la Iglesia de Cristo. Es un término netamente humano, pero que es bueno conocerlo. El término se llama patrística. Entonces, se reconoce como patrística al periodo de tiempo en que estas personas predicaron. Obviamente, dentro del conjunto de la patrística, pues hay toda una cantidad de autores, de escritores, algunos coincidiendo con la enseñanza de la sana doctrina y obviamente otros no. Pero estos testimonios de Montano, de Tertuliano, de Justino Mártir y de Hipólito, que aparece a partir del capítulo 16, pues nos ayudan a fundamentar que paralelamente a como las porciones de la palabra de Dios iban copiándose, iban multiplicándose y las iglesias iban teniendo parcialmente esa oportunidad, pues se iba preservando la sana doctrina. Al terminar el capítulo 16, hay un párrafo que presenta unos ejemplos de líderes o de pastores que se apartaron y que pues no preservaron la sana doctrina. Dice al terminar el capítulo 16, en el último párrafo. Un poquito arriba, dice... dice Armitage en su historia, dice que Hipólito condenó todo error opuesto a las Escrituras y probó cada artículo de su fe por las Escrituras y abiertamente se opuso a los obispos de la capital en todas sus pretensiones, exponiendo sus iniquidades. Él rechazó toda comunión con la Iglesia de Roma, llamándola una escuela y no una iglesia, y expuso la iniquidad de su pastor de una manera enérgica. Hipólito odiaba mucho la usurpación episcopal de la Iglesia de Roma y no solamente rechazó la supremacía de aquel obispo, sino que expuso sus herejías y su vida escandalosa. ¿Sí?
Se encontraba en ese tiempo que los obispos de algunas de las iglesias metropolitanas empezaron a pretender tener poder en su derredor, y una de ellas fue la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no era la misma en sus doctrinas que cuando Pablo estuvo allí, ni era la misma en su práctica como cuando Clemente escribió su carta a la iglesia en Corinto, siendo pastor en Roma. Ni tampoco era la misma como la era cuando Justino defendió tan valorosamente la verdad en Roma. Después del transcurso de más de 200 años, llegó a ser muy corrupta y se alejó de la verdad. Los fieles que habían quedado en Roma sufrieron mucho, viendo las cosas tan malas sin tener poder de remediarlas. En los capítulos dedicados a los romanos, Dios abrió el camino para su libertad. Muy bien. Quisiera pues tener la oportunidad de ver en detalle algunas otras enseñanzas que trae el libro con relación a esta parte, a este periodo, porque hay bastante que meditar, pero pues digamos que el libro plantea pues una serie de citas y una serie de acontecimientos históricos, siempre enfatizando en las doctrinas que enseñó Cristo y que enseñaron estas personas. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que podamos absolver. Sí, ahorita cuando usted pues, mencionaba lo de los errores, pues ahí vale la pena decir que hay iglesias de Cristo que caen en errores, pero digamos que pueden ser algunos de esos errores producto de la ignorancia, del desconocimiento y con el estudio de la Biblia pues se puede corregir. Pero ya hay situaciones que dejan de ser errores y pasan a ser desviaciones. Entonces ya no es como está la intención de cambiar la verdad, de equivocarse. Si no es un error producto del desconocimiento, sino de la rebeldía, del capricho. Y pues ahí ya no hay interés de corregirse ni de ninguna manera, ¿no? Pienso yo. Sí, pues ejemplos hay en la Biblia. Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia con muchísimos errores de testimonio, errores doctrinales, pero pues Dios a través de Pablo pues les exhorta, les invita a corregirse, y ya en la segunda carta ya encontramos un proceso de corrección. Y pues se puede encontrar que, digamos que como en cierto tiempo fue una iglesia que logró, sí, corregirse. Uno ve ahí que en la segunda carta ve como sin pasar mucho tiempo, pues ellos se corrigieron, o empezaron por lo menos a corregirse, es lo que registra. No todos los errores, pero sí, es eso. Por eso es que el Espíritu Santo es el que es vicario de Cristo, conduce a toda la verdad. Humanamente nosotros no percibimos sino pues muy parcialmente. Entonces, por eso es necesaria la corrección. De ahí la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que utiliza el Espíritu de Dios para corregirnos, ¿sí? Y como iglesia también. Sí, una de las acusaciones contra Montano, por ejemplo, era sobre el Espíritu. Y es muy claro que el Espíritu se escribe por fe. ¿Sí? Ahí, no sé, tenemos como una interferencia.
Hay personas que dicen, si usted no habla en lenguas, no tiene el espíritu. Si usted no hace determinada cosa, no tiene el espíritu. Y en Gálatas 3 dice, recibisteis el espíritu, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, por lo que hagamos por nosotros mismos o por el oír con fe. Es evidente que el espíritu se recibe es por el oír con fe, ¿sí? Y el fruto del espíritu evidencia, el amor, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, justicia, verdad, fe, ¿sí? Ahí hay muchas otras maneras, pero se recibe es por fe. Entonces estoy citando un ejemplo porque pues la iglesia de Galacia, o las iglesias mejor de Galacia, pues también tenían errores, y uno de los errores era que querían decir, o querían escuchar, querían creer mejor, es la expresión más precisa, querían creer al Evangelio de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, había que añadirle los esfuerzos humanos para salvación, o sea, el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Es cosa que es totalmente contradictoria. La ley guiaba a Cristo, pero hasta ahí cumplía su función. Lo que hizo Cristo fue completo, consumado es. Siempre hay tendencia a la desviación, siempre. Eso es algo que se puede decir que prácticamente permanente, tanto en el creyente como en las iglesias. ¿Sí? Por eso es que Dios en su sabiduría deja la Biblia. Y concluyo diciendo que una de las cosas que más enfatizaron los siervos del Señor, pastores, predicadores, en estos primeros siglos y obviamente en todos los siglos, es eso. ¿Sí? Lo primero que Dios nos exige es fidelidad en la parte de la enseñanza y obviamente fidelidad en la parte del testimonio, ¿sí? Porque sin ser 100% perfectos, pues sí, vamos avanzando, vamos mejorando. Pero eso no se puede lograr si no hay si la verdad de la palabra de Dios no está en el corazón. Hoy en día hay muchas barreras, tiempos, las iglesias en estos tiempos que estamos estudiando los primeros siglos, se reunían muchísimas veces en la semana, en el mes. Ahí en Hechos 2 dice que se reunían todos los días, pero pues vivían muy cerquita, tenían otro tipo de condiciones. Los estilos de vida se han transformado muchísimo y no es tan fácil ni siquiera congregarse como Dios lo demanda. Bueno, muchas gracias, muy amables. Yo pues sigo rogando al Señor para que entre todos logremos escudriñar estas verdades, porque si entre todos lo logramos escudriñar, pues podemos tener suficientes elementos para permanecer en la verdad. Muchos de estos predicadores fueron asesinados de una manera muy terrible, ¿sí? Entonces, pues, darle gracias a Dios porque, pues, el Señor le ha permitido a su iglesia permanecer. Hay muchísimas formas de persecución. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. Si no hay más preguntas, inquietudes o comentarios, entonces damos lugar al pastor Plácido.